El peligro de la desinformación, dióxido de cloro y la polémica en torno al consumo de esta sustancia, como lo es el dióxido de cloro y el clorito de sodio, que realmente ha generado, muchísimas fake news y muchísimo material informativo, ¿no? Que la gente ha empezado a consumir esta sustancia. Estamos en contacto con Manuel Tarriconi, quien es periodista de Chequeado, que han estado investigando, profundizando algunas noticias que han circulado al respecto. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenida a Telediario Federal. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar otra vez con ustedes. Y sí, vamos a hablar de algo que la semana anterior fue bastante novedoso respecto del dióxido de cloro, como decías. Es algo que pasó a lo largo de la pandemia y lo tuvimos durante todo el año, pero lo de la semana pasada fue bastante interesante para charlar un poco. Así es. Como y como que salió a la luz, ¿no?, esta red que hay en todas las provincias de distribución y un mercado negro, podríamos decir, prácticamente en torno al dióxido de cloro, ¿verdad? Hay a lo largo del país, se puede decir, distintas organizaciones, grupos de médicos, si se quiere, alternativos que comercializan este tipo de sustancias. Vamos a explicar por qué y por qué es peligroso. Sí. Durante todo 2020, si se quiere, por el vacío que generó la ausencia de una vacuna o de un tratamiento para curar a los enfermos de COVID-19, fueron apareciendo presuntas soluciones, curas, recomendaciones. Algunas lógicamente venían de autoridades sanitarias, las recomendaciones, y esas no representaban ningún tipo de peligro, pero desde las redes sociales en muchos casos y desde estos grupos que mencionábamos recién, estos grupos alternativos que manejan cierto mercado negro, este tipo de sustancias, comenzaron a recetar algunas soluciones sin ningún tipo de respaldo científico. Una, claramente, lo que hablamos, el dióxido de cloro. ¿Qué es el dióxido de cloro? Vamos a hablar primero de esto. Es un derivado del clorito de sodio, que es una sustancia química que se utiliza como blanqueador en la industria papelera y textil. Y aclaremos algo que es lo más importante para mí. Tanto el Ministerio de Salud de la Nación como la ANMAT es, para el que no sabe, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, señalan que no está autorizado el consumo y la comercialización de este producto para tratamientos médicos, ya sea COVID u otras enfermedades. Esto no es algo disparatado de autoridades locales, se han expresado también organizaciones internacionales. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud también alertó sobre el peligro del dióxido de cloro, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, que vendrían a ser como la ANMAT de España y Estados Unidos, también alertaron sobre el peligro del dióxido de cloro. No solo señalan que no hay ningún beneficio, sino que es peligroso para la salud el consumo de dióxido de cloro. Entre otros riesgos, irritación en el esófago o en el estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, intoxicaciones, trastornos hematológicos y cardiovasculares o complicaciones respiratorias. Un listado de problemas que pueden devenir del dióxido de cloro. ¿Por qué fue noticia la semana pasada? Y vamos a aclarar esto de por qué decíamos que es algo un poco novedoso. Un neurocirujano llamado Dante Converti le recetó el dióxido de cloro a un paciente con COVID-19 que estaba internado en el hospital, en el Sanatorio de Otamendi, en la ciudad de Buenos Aires. El paciente se había contagiado de coronavirus en diciembre y se encontraba internado en el Otamendi en un estado grave. Un paciente de riesgo de 93 años, muy complicado. Converti recetó el dióxido de cloro, pero el sanatorio Otamendi se negó a aplicarlo. Por eso la familia interpuso un amparo judicial ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, y el juez federal Javier Picoterreno, un juez del fuero, autorizó este tratamiento y concedió el amparo y autorizó el tratamiento, aunque el sanatorio se negó nuevamente. Por eso la práctica finalmente la aplicó el propio Converti, el neurocirujano del que hablábamos, y días después el paciente falleció, un paciente de 93 años, como decíamos. Esto lamentablemente no es algo tan aislado. Ya desde Chequeado hemos contado casos similares. Por ejemplo, el año pasado tuvimos en la ciudad de Plotier, en Neuquén, un niño. Un chico de 5 años que consumió dióxido de cloro y falleció a los pocos días. Y un caso en San Pedro, en la provincia de Jujuy, de un hombre de unos 50 años que también falleció luego de ingerir esta sustancia. Lo novedoso del caso que estamos hablando hoy es que es la intervención del Poder Judicial para autorizar un tratamiento que no está
avalado por los organismos que regulan los medicamentos en el país. ¿Qué pasó después de esto? Se inició una investigación judicial contra el médico que recetó este tratamiento. La investigación la lleva el juez federal Sebastián Casanelo, el titular del juzgado federal número 7 de la capital federal. A pedido del Ministerio de Salud se allanó el consultorio del médico, del neurocirujano Converti. Entre otras cosas, se descubrió que tenía la matrícula vencida y que no había iniciado los trámites para renovarla, y que el consultorio que él declaró en su recetario tampoco tenía habilitación del Ministerio de Salud. Pero bueno, la investigación sigue su curso. Por otro lado, distintas asociaciones médicas lo denunciaron al juez, a Javier Picoterreno, lo denunciaron del Consejo de la Magistratura, que es el órgano judicial que se encarga de las sanciones disciplinarias a los magistrados. Lo denunciaron por mal desempeño. Claro. Lo peligroso, ¿no?, de esta red, podríamos decir, ¿no?, que realmente no tiene ningún sustento científico. De hecho, la ANMAT, bueno, advierte sobre los peligros que puede significar consumir este tipo de sustancia, ¿no? ¿Crees, Manuel, que la gente realmente es consciente de la peligrosidad de compartir este tipo de informaciones? Vayamos a la peligrosidad de la información, ¿no?, por sobre todas las cosas, más allá de la sustancia. Yo creo que es peligroso no solo, como decíamos, la existencia de estas redes, sí, y su propagación, sino también el cómo circula la información. Bueno, tenemos el caso más que muchos recordarán del año pasado de una conductora televisiva muy conocida que consumió, o al menos dijo haber consumido, dióxido de cloro al aire en su programa de televisión acá en Buenos Aires. Ha llegado bastante lejos esto, mucho más de lo esperado. Entonces es realmente un peligro y es importante que desde los organismos estatales y obviamente desde donde se pueda se advierta sobre el riesgo. No solamente estamos hablando de un medicamento o de una sustancia que no trae beneficios para la salud, para el tratamiento de enfermedades, sino que pone en riesgo la salud. Entonces es importante dejarlo bien en claro. Y también hay que entender la gente que se percibe como portadores de un mensaje divino, ¿no?, queriendo compartir esto y queriendo concientizar al resto de la gente sobre que esto es la verdadera fórmula que funciona. Sí, se me cortó un poco la comunicación, pero entiendo lo que decías. Sí, ha surgido un montón de esto durante toda la pandemia, de grupos que vienen con teorías conspiranoicas muy ya difundidas, alertar incluso sobre la inexistencia del virus. Bueno, un montón de cosas que ya hemos contado desde Chequeado. Y bueno, hace poco hablamos también del tema de las vacunas y de cómo se ha alertado sobre muertes de personas supuestamente vacunadas que ni siquiera habían sido vacunadas. Bueno, sale todo más o menos del mismo lugar, ese tipo de desinformaciones. ¿La gente ha consultado acerca de la veracidad de este tipo de informaciones? ¿Ha chequeado más frecuentemente que quizás con otros temas en este último tiempo, Manuel? Sí, nos ha llegado mucha información sobre el dióxido de cloro. A lo largo de 2020 nos han escrito muchos lectores, hemos dado muchas notas al respecto, pero sí, se consulta. Por suerte, en general hay buena recepción ante este tipo de notas, pero sí, porque fue muy viral realmente. Y además, como decíamos antes, no se trata solo de un producto que circula marginalmente en las redes sociales, sino que ha llegado a tratarse el tema en canales importantes de televisión. O sea, ha llegado lejos. Y el riesgo, ¿no?, de la automedicación, porque hasta circula cómo consumirlo, de qué manera, dónde conseguirlo, médicos que lo avalan, ¿no? Realmente es peligroso. Y en este caso hasta el Poder Judicial autorizando este tratamiento. O sea, lo transforma en un tema mucho más novedoso, porque hasta ahora, como decíamos, se trataba de una práctica, no quiero decir clandestina, pero medio al margen de la medicina tradicional. Entonces, esto que pasó esta semana en la ciudad de Buenos Aires fue algo poco natural, porque, bueno, pasó por el Poder Judicial, en un sanatorio que se negaba a aplicarlo, y un médico neurocirujano con un poco dudoso, su flojo de papeles, hablando mal y pronto, que termina aplicando esta práctica. ¿Se han advertido entonces otros médicos en otras provincias que funcionarían de la misma manera? Sí, hay sobre todo, bueno, nosotros hemos hablado mucho de una organización que se llama Médicos por la Verdad, que está conformada por, muchos profesionales de la salud que no creen en la medicina tradicional y que
suelen propagar este tipo de desinformaciones, no solo sobre el dióxido de cloro como práctica para combatir el virus, sino de otro tipo de no creer en los barbijos, en el distanciamiento, no creer en las pruebas PCR, que son las que se utilizan para detectar el virus. Bueno, un montón de temas que están respaldados científicamente, pero que la organización, que como decimos se llama Médicos por la Verdad y tiene ascendencia en todo el país, ha llegado lejos en esta pandemia. Así es. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado. En pantalla entonces el teléfono para que puedan acercarse a la producción de Chequeado. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Adiós.